Este problema está interesante porque aquí nosotros vamos a proponer lo que es el factor de fricción. Muy bien, dice, determinar el gasto que fluye por un tubo de acero de 0.30 metros de diámetro que conduce agua potable con temperatura de 15 grados centígrados. Si se especifica que la pérdida de fricción sea de 1.20 metros por cada 100 metros de tubería. Y aquí nos dan lo que es nuestro coeficiente de rugosidad, ¿sí? Que es de 0.0085. Y bueno, veamos, tenemos que calcular el gasto. Nos dan el diámetro, la temperatura, la pérdida por fricción, la pérdida de energía por fricción, la longitud es de 100 metros y ya nos dan el coeficiente de rugosidad. Muy bien, veamos las ecuaciones que vamos a usar. Tenemos que el gasto es igual a la velocidad por el área. Esta es la ecuación de Bernoulli, que es Z1 más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces g más la presión 1 entre el peso específico va a ser igual a Z2 por la velocidad 2, aquí me falta el 2 al cuadrado entre 2 veces g más la presión 2 entre el peso específico más las pérdidas de fricción. Y tenemos que las pérdidas de fricción es igual al factor de fricción por la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2 veces g. También sabemos que los Reynolds se calculan con la velocidad, el diámetro y la viscosidad cinemática. Y bueno, el factor de fricción se calcula entre 64 entre Reynolds. Bueno, como nos dan la temperatura, nosotros podemos conocer su viscosidad cinemática gracias a unas tablas. Entonces sabemos que es agua potable y que está a 15 grados. Entonces con las propiedades mecánicas del agua vamos a tener que a los 15 grados, aquí no está, aquí tenemos de 0, 10, 30. Pero en esta otra tabla sí va a estar. A ver, aquí está el agua. Y tenemos que a los 15 su viscosidad cinemática es de 1.142. Pero por 10 a la menos 6. Sí, aquí dice viscosidad cinemática, valor de la tabla por 10 a la menos 6. Entonces la tenemos que a 15 es a 1.142. Bien. Entonces tenemos que nuestra viscosidad cinemática es 1.142 por 10 a la menos 6 metros cuadrados entre segundos. Después vamos a despejar la velocidad de esta ecuación. Una vez despejada la velocidad, nos va a quedar que la velocidad es igual a la raíz cuadrada del diámetro por 2 veces la gravedad por las pérdidas de fricción entre el factor de fricción por L. ¿Sí? Como no conocemos F, se vuelve un círculo porque no podemos conocer nada. Entonces, ya no podemos hacer más. A fuerza necesitamos F. Así que en este problema tenemos que proponer nosotros F. Así que proponemos F. Proponiendo F, recomendamos proponer F entre 0.02 y 0.04 porque es la franja central del diagrama de Moody. ¿Qué es el diagrama de Moody? Bueno, este es el diagrama de Moody, donde abajo tenemos lo que son los números de Reynolds, ¿sí? Y de este lado tenemos lo que es la aspereza relativa o rugosidad. Yo le digo rugosidad, pero bueno, la aspereza relativa. Con esto nosotros podemos encontrar el factor de fricción de este lado. Ahora, ¿cómo lo vamos a usar más adelante? Pero este es el diagrama de Moody.
Así que vamos a proponer F, factor de fricción de 0.035. Con este dato nosotros vamos a calcular la velocidad. Y la velocidad en este caso nos va a dar de 1.42. Esta velocidad no es la real porque F fue propuesta. Bueno, pero con esta velocidad vamos a calcular lo que son reinos. Con esta velocidad nos da de 3.73 por 10 a la 5. Es un flujo turbulento. Ahora vamos a determinar el factor de fricción por el diagrama de Moody. Y se hace de las... Pues yo les recomiendo primero que escojan las líneas de este lado, ¿no? Y esto es por la aspereza relativa. Eso no lo sé el problema. Está aquí. Nos dice que es de 0.0085. Entonces nosotros buscamos ese 0.085. Ustedes ven que aquí está 0.008. Entonces tomamos esta línea. Esta línea va a seguir y va a seguir. Una vez encontrada esta línea, ahora nos vamos con los Reynolds. El cálculo de Reynolds fue de Reynolds 3.73 por 10 a la 5. Entonces buscamos primero el por 10 a la 5, acá está. Y aquí empezaría 1, 2, 3. Ahora yo me voy a ayudar con este transportador y lo vamos a poner a donde ustedes crean que está el 3.75. Según yo ahí está 3.75. Y bueno, vemos hasta donde toca con esta línea que yo le puse un color rosado. Y ahí me voy a apoyar con esta regla para ponerla lo más cerca que se pueda. Ahí. Y después seguimos recto hasta el número que nos da. En este caso nos dio aquí, por aquí, ¿no? Y bueno, si aquí tenemos 15, aquí vamos a tener 16, 17, 18, 19. Como dio por aquí, tiene que ser como sería 0.0197, ¿no? Por ahí así. Entonces esa va a ser nuestro factor de fricción o F. Aquí tenemos que fue de 0.0195, pero como esto puede no ser muy exacto, hay una aplicación que yo les recomiendo que la bajen y les voy a enseñar cómo se utiliza. Bueno, vamos a buscar la aplicación. Yo nada más le pongo diagrama de Moody y elijo el primero. Como ven, yo ya lo tengo instalado. Ahí está. Y bueno, lo primero que nos pide es nuestro número de Reynolds. A mí me dio 3.73 por 10 a la 5. Entonces aquí sería 3.75, 1, 2, 3. Ahí está, 3 ceros. Y después nos pide la rugosidad relativa, que es de 0.0085. Y con estos datos podemos calcular F. Y vemos que nos dice que el flujo es turbulento y su coeficiente de fricción es de 0.0197. Es más exacto que el diagrama de Moody. Sin embargo, tienen que aprender a usar el diagrama de Moody porque en presencial no les van a dejar sacar un celular. Entonces, si no me entendieron a mí, ahí
Hay muy buenos videos que lo explican mucho mejor. Entonces yo busquen diagrama de Moody y ya, ahí ya les van a explicar bien cómo usarlo. Y la aplicación pues la podemos usar ahorita pues que estamos en línea. Continuemos. Entonces tenemos que F va a ser manual 0.0195 y con la aplicación fue de 0.0197. Ahora, nosotros vamos a ver F que calculamos con el diagrama de Moody y vamos a ver el que propusimos. El que propusimos fue de 0.035 y el que nos dio como resultado fue de 0.019. Entonces, no está bien. Lo que vamos a hacer es volver a calcular la velocidad, pero ya no con este, lo vamos a hacer con este que obtuvimos. Y básicamente vamos a repetir todo hasta que nos salga la misma F. La misma F que propusimos tiene que ser la misma que nos dé con el diagrama de Moody. Así que, otra vez. Es por eso importante que propongan valores entre 0.02 y 0.04 porque están en el centro, ¿sí? Porque si proponen pues más arriba o más abajo van a tardar más en encontrar F, el factor de fricción. Pero bueno, entonces tomamos este dato y volvemos a calcular la velocidad. Acá está. Y con este dato nos da la velocidad de 1.90. Y con la velocidad volvemos a calcular Reynolds, que nos dio de 4.99 por 10 a la 5. Usando la aplicación o el diagrama de Moody, tenemos que F ahora nos da de 0.0195. Es decir, ya nos dio la misma F. Entonces, como F sí es igual, ahora calculamos el gasto y como recordamos el gasto es igual al área por la velocidad. La velocidad que ya tenemos ya es la real, así que sustituyendo nos va a dar que el gasto es de 0.134 metros cúbicos en 3 segundos.